Nada ni nadie podrá evitar el triunfo del pueblo bolivariano el próximo domingo 6 de diciembre. Lección 13. La Venezuela bolivariana, parte 2. A lo largo de su mandato, Hugo Chávez tomó decisiones que afectaron intereses de muchos factores políticos y empresariales a lo interno y fuera del país. A lo interno, nueva política nacionalista de la industria petrolera, recuperación de las empresas estratégicas que habían sido privatizadas, la expropiación de fondos ociosos, la eliminación de las cuotas balón, la nacionalización del Banco de Venezuela, primer banco del país, la creación de nuevos bancos del Estado y la dirección de la cartera dirigida por parte del Gobierno Nacional, la política sostenida de aumentos salariales y protección del empleo, eliminación de la pesca de arrastre. En lo internacional, reconstrucción de las relaciones internacionales geoeconómicas del país, lo que también le llevó a convertirse en uno de los líderes más influyentes de la región latinoamericana, manteniendo unas posturas abiertamente antiimperialistas y pro-latinoamericanas en las que se destacan la recuperación de la OPEP, la derrota del ALCA en Mar del Plata en el 2005 y la creación del ALBA, CELAC, Petrocaribe, UNASUR, y la creación de relaciones con otros países como China, Rusia, Irán, India, abriendo nuevas oportunidades más allá del mundo occidental. La lucha por derrotarlo fue incesante, algunas veces por la vía democrática, con la celebración de 14 eventos electorales, dentro de los cuales se incluye un referendo aprobatorio de la Constitución de 1999, referendo revocatorio del 2014 y la única derrota electoral que recibió el chavismo, bajo su conducción con la reforma constitucional del 2007. Y otras veces por vías de facto: golpe de Estado el 11 de abril del 2002, Operación Dactarí en 2004, que tiene como propósito su asesinato con más de 150 paramilitares colombianos, las manifestaciones de Manos Blancas bajo el método de resistencia no violenta a partir del 2007, entre tantas otras, y aunque no existe comprobación científica al respecto, algunos afirman que el cáncer que le causó su muerte fue inoculado por sectores de inteligencia de los Estados Unidos. Hugo Chávez muere el 5 de marzo del 2013 en el Hospital Militar Carlos Arvelo de la ciudad de Caracas, mientras intentaba superar el tratamiento de un cáncer que lo aquejaba. Su funeral fue el más visitado en la historia, con unas 6 millones de personas, después del velorio de Ayman Khomeini. Chávez había sido reelecto por el pueblo de Venezuela para ejercer su tercer mandato en las elecciones presidenciales del año del 2012, con el 57,7% de los votos totales, 8.191.132 votos. Aunque muchos alegaron que su obra fue gracias a haber detentado durante su mandato la mayor bonanza petrolera de la historia, en honor a la verdad, se debe recordar que el barril de petróleo, por encima de los $100 en promedio anual, fue un fenómeno que ocupó la última etapa del último de su gobierno, esto es, entre 2010 y 2012, siendo que el promedio del periodo completo entre 1999 y 2012 fue más bien la mitad, $55, y con un dólar devaluado que no tenía el mismo poder real de compra de décadas anteriores durante todo el siglo XX. Para Chávez, la mejor política económica es la mejor política social, por lo que si queremos conocer su obra económica, debemos calibrar su impacto social. Aquí alguna muestra. El PIB de Venezuela se triplicó de $90 millones a $300.000 millones. 2. La relación entre el PIB y la deuda pública bajó del 60% en el 98 cuando llegó Chávez, el 25% en el 2012, una reducción significativa si hacemos la comparación con otros países durante el mismo periodo. En Italia fue del 120%, en Portugal el 108% y en España el 69%.
3. La inflación promedio durante el gobierno de Chávez se ubicó en un 22,2%, lo que significó un gran logro en comparación con el segundo periodo de mandato de Carlos Andrés Pérez, que alcanzó un 45,3%, y el mandato de Rafael Caldera de un 59,6%. 4. Al cierre del año 2012, la tasa de desocupación laboral se ubicó en 5,9%, una cifra muy positiva, después de haber alcanzado más del 19% antes del 98 y en el 2003, durante el paro petrolero, lo que se tradujo en la incorporación de cerca de 4 millones de personas a la ocupación productiva durante su gobierno. 5. En el 2005, Venezuela es declarada por la UNESCO como territorio libre de analfabetismo. 6. En el 2012, Venezuela recibe de la FAO el reconocimiento por haber reducido el hambre y la pobreza extrema en más del 50%. Durante el gobierno de Rafael Caldera, el 55,6% de los venezolanos se encontraba en situación de pobreza. De esa porción, 25,5% vivía en situación de pobreza extrema. Para el cierre del año 2012, la población que se encontraba en situación de pobreza extrema se redujo a 6%. 7. Antes de 1999, solo podían acceder a la educación superior unos 700.000 jóvenes. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, la matrícula se ubicó en más de 2 millones de estudiantes. Se logró la disminución de los bachilleres sin cupo, que antes de 1999 alcanzó la cifra de más de 500.000 jóvenes. Venezuela se ubicó como el quinto país en el mundo y el segundo en América Latina con la mayor matrícula universitaria, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 8. A partir del año 2009, el proyecto Canaima Educativo revolucionó las prácticas pedagógicas en las escuelas públicas del país suramericano. El objetivo de este proyecto era democratizar el acceso a las nuevas tecnologías y llevarlas al alcance de todos de manera gratuita. Para diciembre de 2012, se había entregado más de 2.300.000 computadoras. 9. Después de haber creado la gran misión Vivienda Venezuela como una de las grandes obras de su legado, para el cierre de 2012 se habían entregado 556.000 viviendas. 9. En materia de salud, para 2012 se contabilizaban 533 centros de diagnóstico integral, con camas de terapia intensiva, laboratorios de rayos X, 50-70 salas de rehabilitación integral, 31 centros de alta tecnología y 4.781 centros odontológicos. 11. La misión Sonrisa entregó en 2010 más de 9.000 prótesis y coronas, además de miles de rehabilitaciones odontológicas. 12. La misión Milagro operó a 1.247.125 personas con problemas oftalmológicos. 12. Se inaugura el cardiológico infantil, que solo en el año 2010 logró operar a más de 1.500 niños, mientras que en gobiernos anteriores solo alcanzaban a operar 141. 13. En octubre del 2008, el gobierno lanzó al espacio por primera vez en la historia del país el satélite Simón Bolívar, que cumple funciones en materia de telefonía, transmisión de información, acceso y transmisión de mensajes por Internet, sobre todo en aquellos lugares excluidos con poca densidad poblacional. También ha permitido consolidar los programas sociales ejecutados por el Ejecutivo. 14. En septiembre del 2012 se llevó a cabo el lanzamiento del primer satélite de observación remota de Venezuela, Francisco de Miranda, o BRSS-1, por su sigla en inglés, con el fin de fomentar la investigación, estudio, seguimiento y planificación del territorio, así como el apoyo a los planes en materia de prevención de desastres.